Acción. Ya. Saludos cordiales a todos. A nuestro grupo nos tocó exponer sobre la fosforilación oxidativa. Está compuesto por Jocelyn Picón, Isabel Loaiza, Harry Navas, Diego Porro y Reinaldo Romero. Mi persona, Mía Morales. Empezamos con el concepto. Es un proceso bioquímico fundamental en las células vivas, en el cual se produce el ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato, que es una molécula que transporta energía dentro de las células. Es esencial para las numerosas funciones celulares, incluido la contracción muscular, específicamente en la membrana interna de estas organelas, ya que es el último paso de la reacción celular. Se produce en la membrana biológica, en las procariotas en la membrana plástica y en las eucariotas en la membrana interna de las dos. A continuación, mi compañera Jocelyn. La importancia. La importancia es crucial para la vida celular porque esta produce la mayor parte del ATP, la principal fuente de energía de la célula. Es altamente eficiente, regula el metabolismo y participa en la apoptosis, mantiene el gradiente electroquímico necesario para varias funciones celulares y ayuda a prevenir el estrés oxidativo. En el metabolismo, la fosforilación es el mecanismo básico de transporte de energía desde los lugares donde se produce hasta los lugares donde se necesita. Asimismo, es uno de los principales mecanismos de regulación de la actividad de proteínas en general y las enzimas en particular. A continuación, mi compañero Harry Navas. Bueno, el NADH tiene dos formas de ser conocido: nicotinamida adenina dinucleótido o también nicotin adenin dinucleótido. Este es producido a partir del ciclo del ácido cítrico. Yo les voy a explicar porque considero que el último paso es muy importante, porque por medio del último paso parte y nace esta molécula. Bueno, en el primer paso inicia la molécula acetil-CoA y luego se convierte en citrato. Luego, en el segundo paso, la conocemos como isocitrato. En el tercer paso, acetoglutarato. En el cuarto, succinil-CoA. En el quinto paso, es conocido como sucinato. En el sexto, sumarato. En el séptimo, malato. Y por último, en el octavo, que vendría a ser por el cual yo les explico todos estos pasos, el más importante, que sería la molécula oxalacetato, que es la productora de nuestra molécula que conocemos como nicotinamina adenina dinucleótido o nicotin adenina dinucleótido. Básicamente esta parte o nace en la matriz mitocondrial, que se encuentra en el ADN, en los ribosomas y en las enzimas, que todas estas llevan a cabo procesos metabólicos dentro de cada uno de nosotros. El ADN mitocondrial se encuentra en lugares denominados nucleoides, y es importante saber que cada nucleoide puede tener más de una molécula de ADN. A continuación, los electrones del nicotín adenín dinucleótido entran a la cadena de transporte de electrones en el primer complejo. Estos electrones son transferidos inicialmente desde el nicotín adenín dinucleótido al mononucleótido flavina. La flavina únicamente es la coenzima de un conjunto de enzimas oxidativas y es la principal forma en la que se presenta la riboflavina, es decir, de esta nace la riboflavina, que la podemos encontrar en las diferentes células y diferentes tejidos humanos. Estas moléculas intervienen en diferentes procesos, tanto de redox como fotoredox, y en algunas circunstancias parte desde ellos y se ven implicados en la interacción con membranas celulares. Bueno, después, para finalizar, a través de una serie de transportadores de sulfuro de hierro, nace la coenzima Q,
que también se la suele conocer como ubiquinol. Es una pequeña molécula liposoluble, la cual transporta los electrones desde el primer complejo a través de toda la membrana hasta llegar al complejo número 3, que únicamente está constituido por aproximadamente 10 polipéptidos. Y para finalizar, un polipéptido es una pequeña proteína, la cual es elaborada por el páncreas y esta ayuda a la secreción de todas las sustancias elaboradas por el mismo. Ok, para seguir con lo que es el proceso, mi compañero Harry quedó en la parte del complejo 3. ¿Ok? Ahora básicamente yo voy a explicar qué es lo que sucede después. Cuando ya el NADH entra a lo que es el complejo 3, los electrones pasan por un proceso en el cual primero entran a un citocromo hacia una proteína de hierro-azufre y después pasan a un segundo citocromo para después ser transferidos fuera de lo que es el complejo. ¿Ok? Cuando son transferidos fuera del complejo, llegan a lo que es el citocroma C. Y el citocroma C básicamente es una proteína de membrana periférica que está unido a la parte externa de lo que es la membrana interna y básicamente cumple un proceso donde se transfiere lo que es el electrón, ¿ok? Se transfiere el electrón hacia el complejo número 4, hacia el citocromo oxidasa, ¿ya? Donde finalmente son transferidos al O2. Para decir una pequeña conclusión de lo que es el proceso hasta ahora, de lo que hemos visto del proceso hasta ahora, es que básicamente los electrones de NADH entran a la cadena de transporte de electrón al complejo número 1 y a continuación van hacia el complejo número 3 por la coenzima K, por la coenzima Q, donde después van a ser transferidos hacia el complejo número 4 por el citocroma C. A continuación sigue mi compañero Porro, terminando lo que es la explicación del proceso. Siguiendo con el tema, yo les voy a hablar sobre el acoplamiento quimiosmótico, que es el mecanismo de acoplamiento del transporte de electrones a la generación del ATP. El acoplamiento quimiosmótico es un ejemplo significativo de la relación entre la estructura y la función en la biología celular. Este acoplamiento se lo reconoce como un mecanismo general de generación de ATP, el cual interviene no solo en las mitocondrias, sino también en los cloroplastos y en las bacterias, donde se genera ATP mediante un gradiente de protones a través de la membrana plasmática. Y dentro de este acoplamiento quimiosmótico nos vamos a centrar en el complejo 4, en el cual por cada par de electrones se bombean dos protones a través de la membrana y otros dos protones se combinan con el CO2 para formar el H2O, que es el agua, en la matriz. La ATP sintetasa mitocondrial, que es el complejo B, está constituida por dos subunidades, que es el F0 y el F1, que están unidas por un tallo estrecho. El F0 atraviesa la bicapa lipídica, formando un canal a través del cual los protones pueden atravesar la membrana. Y una subunidad de F1 también gira y recoge la energía libre derivada del movimiento de protones a favor del gradiente electroquímico, catalizando la síntesis del ATP. Reinaldo. Dentro de las células, la fosforilación oxidativa se produce en las membranas biológicas. En las procariotas se da en la membrana plasmática, mientras que en eucariotas es en las mitocondrias, donde intervienen una serie de enzimas como la de la cadena respiratoria, las del ácido cítrico, que es el ciclo de Krebs,
y la de la oxidación de los ácidos grasos que catalizan o aceleran la transferencia de electrones a oxígeno molecular, y la generación del ATP, que es el adenositrifosfato, y esto se va a almacenar. En eucariotas se da específicamente en la membrana interior mitocondrial, a diferencia de las del ciclo de ácido cítrico y la de oxidación de los ácidos grasos que tienen lugar en la matriz. La fosforilación oxidativa es la etapa final de la respiración celular y esta se conforma de dos componentes que están estrechamente relacionados: la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. En la cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra y la energía liberada cuando se transfieren los protones se utilizan para transformar un gradiente electroquímico, mientras que en la quimiosmosis la energía almacenada en el gradiente se utiliza para sintetizar ATP. Por último, para concluir, la fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP, adenosintrifosfato, a partir de adenosindifosfato y fosfato inorgánico, utilizando la energía liberada por el flujo de los protones a través de la ATP sintasa. Este proceso es esencial para la producción de energía en las células y es fundamental para el funcionamiento de numerosos procesos biológicos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, maestra. Ya está, muchachos, ya está.